¿qué es lo que debería verse cuando uno se eleva a grandes altitudes en un eventual modelo de Tierra cóncava? Entonces, en esta oportunidad quiero compartir mi entendimiento actual por si a alguien más le sirve. Hay que tomar la Tierra cóncava y quedarse con estos rayos de luz, que son los que llegan paralelo respecto al suelo, porque en este caso estamos tratando de vislumbrar qué es lo que sucede hacia el horizonte. Entonces, la luz que te llega desde el horizonte es justamente estos rayos que está tomando Steven y que está haciendo rotar, lo está multiplicando para que se produzca esta intersección de los rayos. Ubicó ese punto y te dijo que por que la luz rebota en la superficie cóncava y llega al observador en esta trayectoria de la luz, es que a lo máximo deberías ver hasta las líneas señaladas, o sea, hasta el final de esta trayectoria. Entonces, eso es un muy buen método para entender qué es lo que estamos viendo cuando observamos una cámara de altitud. Entonces, yo en mi modelo de Tierra cóncava hice lo mismo, con la única salvedad de que la trayectoria de la luz que estoy utilizando está basada en la trayectoria cardioide. Eso me parece que Steven no lo hizo así, que hizo una trayectoria constante. Y esta tiene la particularidad, esta trayectoria que tengo acá, tiene la pequeña salvedad de que en esta parte del cursor del mouse es más curva y acá en cerca de la superficie terrestre es un poco más recta que la trayectoria de Steven. Aquí tenemos una cámara que ahí está a nivel del suelo y aquí se posiciona a 10 kilómetros de altura. ¿Y cómo sé que está a 10 kilómetros de altura? Bueno, porque tomo una regla y mido que son 10 kilómetros de altura. Entonces, ¿qué sucede con la distancia que tiene que ver el observador? Bueno, el observador tiene que ver una distancia máxima de aproximadamente unos, llegando hasta el límite de esta primera trayectoria, debería haber una distancia máxima de 373 kilómetros, eh, con la consideración de que esta distancia que hice es una línea recta, pero en realidad es una línea curva la que sigue la luz. Entonces, ponle unos 380 kilómetros como máximo a 10 kilómetros de altura, lo cual es semejante a lo que debe verse en el modelo oficial, que son 300 kilómetros, pero un poco más, como 80 kilómetros más. Pero no lo que los terraplanistas dicen, que a 10 kilómetros u 8 kilómetros pueden ver 600 kilómetros. Eso, a mi modo de entender, en un modelo de Tierra cóncava es imposible. Y mucho menos 1600, como lo llega a afirmar J. Tolan en uno de sus videos. Bueno, J. Tolan tiene un video, que es este, de Texas, que según él vio 760 millas de distancia, y lo cual es muchísimo, y yo realmente dudo de eso, de la veracidad de aquello. Por ejemplo, eso es lo que él dice que ve el Cabo de San Lucas desde una posición determinada de Texas, pero se le han hecho refutaciones desde gente que considera que la Tierra es convexa, como Hugo Pérez, ha identificado que esas montañas que él ve no son
lo que él señala como el Cabo de San Lucas de 760 millas, sino que son más próximas y es más próximo al modelo oficial. Y aquí te muestra que según las observaciones de gente que hizo esto en el modelo oficial, está equivocando los objetos que él ve. Lo que sí me llama la atención de J. Toran es que acá me parece coherente esto con una Tierra cóncava. Si me piden mi opinión, aquí yo veo como un degradado de la luz. Y no veo un corte seco en el cual termina la Tierra del modelo oficial, sino que yo veo como un degradado. Y no solo degradado, sino que se ven cosas que están más lejos. También se ve una nube por allá arriba. Entonces, esto no me parece incoherente con un modelo de Tierra cóncava. De hecho, me parece bastante coherente. Acá, estas montañas se ven como bastante completitas. No me parece que haya una contradicción con el modelo cóncavo, entendiendo de que esto posiblemente no esté a la distancia que él dice de 1200 kilómetros, sino que tal vez está a unos 300 y tantos kilómetros, coherente como con el modelo cóncavo. Entendiendo de que no siempre los aviones están a 10 kilómetros, sino que el mismo J. Tolan ha dicho, voy volando a 8 kilómetros de altura en algunas ocasiones. Entonces, si eso es así, que en la Tierra cóncava se pueda ver un poco más, perfectamente se podrían ver estas cosas a 300 y tantos kilómetros. Entonces, entendido eso, esta es una altitud de 20 kilómetros. Y simplemente para saber cuál es la distancia máxima a la que podrías ver en una Tierra cóncava con esta trayectoria de la luz, tendrías que seguir esta trayectoria de acá y comprendiendo de que lo estoy haciendo con una línea recta, estoy tratando de seguir una línea curva, habría que agregarle un poco más de distancia, eh, pero no mucho más tampoco. Entonces, a 20 kilómetros, la distancia máxima en el modelo cóncavo son 556 kilómetros. Esta es una cámara de altitud que tiene el efecto de ojo de pez. Hace que todo se vea más abombado, como más convexo, producto de que es un lente gran angular. Eso significa que el lente abarca un gran ángulo de visión y eso ocasiona el efecto ojo de pez. Entonces, para corregir eso, es útil que la cámara grabe desde el suelo, porque ahí te puede pasar en el horizonte que a nivel del suelo se ve plano. Entonces, aplicando una compensación óptica con el campo visual a un valor de 70, es que el horizonte me quedó plano y también estas líneas del vehículo también me quedó plana y esta me quedó curva. Me quedó bastante parecido a lo que se vería en la realidad. Así se ve con el efecto ojo de pez y así se ve con el ojo de pez corregido, sobre todo corregido a este nivel al medio, que si bien esta cámara está un poco inclinada hacia abajo, más o menos conservando de que cuando la cámara pase por ahí es lo más fiel a la realidad. Entonces se eleva, se eleva, se eleva, se eleva y se va produciendo una especie de curvatura del horizonte eh, que la gente del modelo oficial la interpreta como una curvatura convexa, pero yo la voy a interpretar de otra manera. Busquemos que esté próximo al punto medio. Se ve como una cierta circularidad, pero a mi modo de ver eso se produce porque tienes un rango de visión concéntrico al observador. Es decir, que si tú tienes una cámara acá a 20 kilómetros, por ejemplo, y tu visión llega
por ejemplo, hasta acá, hasta ahí, es que razonablemente eh, no vas a poder ver hasta el infinito de la Tierra cóncava, sino que tu visión se va a limitar ahí. Y eso va a ser concéntrico a el observador. Y no solo eso, sino que por efecto del curvamiento de la luz, este rango de visión tú lo deberías ver más chico de lo que realmente es, porque la distribución angular de la luz se comprime. Esto quiere decir que tú vas a ver la Tierra más pequeña de lo que realmente es. ¿Y qué pasa si ves un rango de visión limitado más pequeño de lo que realmente es? Que puedes terminar viendo esto. Puedes terminar viendo una pequeña curvatura en el horizonte. Y eso es lo que yo creo que está sucediendo aquí. Lo único que veo acá es un límite de visión y la Tierra podría seguir viéndose cóncava. ¿Por qué digo que la Tierra se ve cóncava con este rango de visión limitado y comprimido por la curvatura en la trayectoria de la luz? Bueno, porque este es un espejo cóncavo que si tú lo observas desde acá, los rayos llegan convergentes hacia ti y por ende tú lo ves cóncavo. Y este es un espejo convexo que los rayos, al chocar contra la superficie convexa, divergen y es por esa razón que tú lo ves convexo. Entonces, este ejemplo que vemos acá al medio es el más similar a este ejemplo que estamos viendo acá, ¿ya? Con la Tierra cóncava, en el cual la luz está convergiendo, está bien, con una pequeña curvatura que produce el efecto que te estoy diciendo de que la Tierra se ve un poco más pequeña de lo que realmente es y que puede producir este efecto de un horizonte curvo y al mismo tiempo, al ser una curvatura que cambia la angularidad un poquito, pero siempre, en todo momento, la trayectoria es convergente, lo que podría ocasionar es que se vea un poco más plano de lo que realmente es. O sea, podría suceder de que se ve un poco más plano que si lo viéramos con luz recta simplemente veríamos la concavidad, pero al curvarse un poco la luz se puede ver un poco más plano de lo que realmente es porque la angularidad cambia y un poco más pequeño de lo que realmente es. Pero a mi modo de ver no hay manera para que eso se vea convexo, ¿ya? Una cosa es que el horizonte se vea concéntrico a ti y otra cosa es que se vea convexo. Para que se viera convexa, yo creo que la luz tendría que hacer esto y en algún momento diverger antes de llegar al observador. Pero acá no sucede, no sucede. Incluso si te posicionaras hipotéticamente a la altura de la luna, los rayos aquí llegarían paralelos entre sí. Y si hipotéticamente tú te posicionaras en la luna, ¿qué pasaría con los rayos llegando paralelos entre sí y perpendiculares hacia ti? ¿Qué pasaría? Es que verías un disco plano, así como se ve en este ejemplo acá. Verías un disco más pequeño y plano. Eso. Por ejemplo, podrías seguir subiendo acá y acá ya hay como unos 30 kilómetros. Y aquí simplemente tendría que seguir esta trayectoria que terminaría acá, acá. Entonces, ¿eso cuántos serían a 30 kilómetros? Veamos. Serían 688. Pongámosle 690 kilómetros. Se deberían ver a 30 kilómetros. Y por eso sería bueno que enviaran a 30 kilómetros un teleobjetivo infrarrojo para
saber si se puede llegar a ver tanto o se puede ver un poquito más o menos. Y bueno, así. Acá hay una vista en la cual estamos viendo esas altitudes que les mencioné, entendiendo también de que esto se ve con luz recta en el programa 3D. Por ejemplo, aquí llegamos como a una altura de 60 kilómetros. 60 kilómetros. Y este rango de visión que yo dibujé acá, obviamente se va agrandando. A medida que tú vas subiendo, se va agrandando porque puedes ver más lejos. Y acá no se aprecia mucho ese efecto que le estoy mostrando, que se ve acá, que se ve un poco curvo el horizonte, y por lo cual supongo, deduzco, que esto se debería a la explicación que ya les di. Al converger con distintos ángulos, se comprime, es que hace que este rango de visión también se empequeñezca y por ende tú puedas ver no precisamente esto, porque esto está con luz recta, sino que algo más parecido a esto. Algo más parecido a esto, en donde estás viendo básicamente una porción de tierra limitada. ¿Ya? Y bueno, hasta la próxima, amigos. Que estén muy bien. Espero les haya sido de ayuda.